estar todos aquí presentes en el conversatorio del ILAEF. Vamos a abrir un ciclo de conversatorios a lo largo del año. En esta oportunidad, el tema central es conversar sobre la realidad de la empresa familiar en América Latina, poniendo en común y sociabilizando y haciendo visibles lo que son las iniciativas gubernamentales y privadas que nosotros damos cuenta de que se han impulsado y aquellas que creemos que hacen falta crear para que se impulse el desarrollo de las empresas familiares en nuestros países. En esta ocasión antes de empezar el conversatorio, a mí me gustaría, para quienes nos están viendo por primera vez, decir quiénes somos en el ILAEF. El ILAEF es una asociación civil que está enfocada en contribuir en el conocimiento de la disciplina de empresa familiar, en incidir en los tomadores de decisión del ecosistema de la empresa familiar en cada uno de los países donde estamos presentes, y en construir una cultura de empresa familiar, siempre con el foco puesto en promover el fortalecimiento y el desarrollo de nuestros países, poniendo como locomotora a la empresa familiar. Los capítulos presentes y el board de las personas que aquí están mencionadas y que se ven en la pantalla: Diego Bernal, en representación del ICOEF, está en el board del ILAEF. Sergio Parra, en representación del capítulo en Estados Unidos, que es ILAEF Estados Unidos. Antonio Díaz está en el CIBAEF, que es el capítulo que tenemos creado en México. En Panamá, Familias Empresarias Panameñas, con Winston Uzcategui. Alicia Stivelberg por el IADEF en Argentina. Omar Noguera en Paraguay, con IPEF, que es Instituto Paraguayo de Empresas Familiares. Lucía Reynoso pertenece al board del ILAEF como representante del capítulo de Perú y la FEP. Y Marcelo Andrade representa al IEF, que es Alianzas de Familias Empresarias del Ecuador. Y quien les habla, Natalia Christensen, presidenta del IADEF y del ILAEF. Así que con esto, a mí me gustaría presentar ahora a nuestros invitados de la jornada de hoy, quien va realmente hoy a darnos este placer de disfrutar de su participación, Eduardo Fabián Duá. Eduardo es fundador y expresidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. Hoy es nuestro socio honorario. Él es abogado, doctor en Derecho Comercial y catedrático de Derecho Comercial en las Facultades de Derecho de la UBA. Ex juez nacional en lo comercial, abogado litigante y consultor, conferencista e investigador en temas de derecho comercial, de la posmodernidad, de nuevas tecnologías, y un gran precursor y hoy construyendo muchísimo conocimiento respecto de la longevidad desde una perspectiva moderna, ¿no? Director de la serie de libros colectivos que tenemos en el IADEF, desde el año 2010 al 2017, y autor de libros y monografías. Así que, Eduardo, para nosotros es un enorme placer que hoy seas el moderador de un gran placer. Yo soy como ese fundador que se retira y en algún momento vuelve en la empresa familiar, ¿viste? Que te lo sacás de encima y de golpe te vuelve. Bueno, acá estamos, pero un gran placer, un honor, y bueno, felicito este panel. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y hoy en el panel estaré yo participando en el lugar de Pablo Loyola, que estaba convocado a ser hoy representante por el capítulo de Argentina. Bueno, Natalia, te voy a presentar yo entonces, porque así no sos vos misma. Socia fundadora de la consultora Soluciones FP, consultora de empresa familiar certificada CFC, consultoría certificada FFI, Estados Unidos, licenciada en Administración de Empresas UBA, diplomada en Psicología Social, MBA de Entrepreneurship y Family Business del EAE de España,
Especialización en Dirección de Empresas Familiares UPF España, docente y conferencista, coautora de varias obras de empresa familiar, presidenta del ILAEF, Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, y presidenta del IADEF, Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Bueno, un privilegio que estemos acá. Muchas gracias. ¿Quieres seguir tú con los demás? ¿Sigo yo? Como vos prefieras. No, seguimos con Edgar y con Lucía. Bueno, tenemos el gusto entonces de tenerlo a Edgar Suárez. Un gusto, bienvenido, director, socio fundador de Suárez Consultoría, abogado, economista de la Pontificia Universidad Javeriana, especialización en Derecho Comercial y Laboral con MBA en ADEN, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, especialización en Terapia Sistémica Familiar en la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar, EBNTF, curso superior para consultores de empresa familiar, Universitat Abad Oliva, CEU, Barcelona, posgrado en Contratación Internacional de la Universidad Castilla-La Mancha, España, miembro de juntas directivas y juntas asesoras, árbitro, Superintendencia de Sociedades y Cámara de Comercio de Barranquilla, presidente del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar ICOEF. Un gran placer y honor, Edgar, que estés aquí. Eduardo, muchas gracias. Bueno, y termino con Lucía Reynoso, que está en el tajo y en la tajada, porque es un poco el alma mater de todo esto desde Perú, Lima, nuestro virreinato fundador. Lucía Reynoso Paz, socia directora de Valores, Consultoría de Empresas Familiares, consultora de Empresas Familiar certificada CEPS, directora independiente, certificación para miembros del directorio Centrum EUCP, certificación internacional para miembros del directorio EADA Business School, Hello Family Enterprise Boards, más de 30 años de experiencia en finanzas corporativas, valorización y venta de empresas y desarrollo de alternativas de financiamiento. Autora de los libros Lo que debemos conocer para potenciar el valor de la empresa familiar y Del fundador a sus hijos, guía para el traspaso de la propiedad de la empresa familiar. Miembro del Consejo Directivo del ILAFEP, miembro del Consejo Consultivo Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar ILAE. Bueno, muy bien, ya entramos entonces en nuestro conversatorio, si les parece bien. No sé si sacamos esta linda diapositiva, donde estamos todos hermosos. Bien. Muy bien, acá la tenemos a Lucía en foto, porque bueno, es la organizadora, pero no sé si ponemos el orador. Bueno, ¿cómo se? Bueno, vamos a empezar. Acá lo que vamos a investigar son las realidades en Latinoamérica, tomando, bueno, algunos países al azar, que es lo que tenemos a mano, de las políticas, de las iniciativas públicas y privadas sobre la empresa familiar. Y yo pedí permiso y me lo dieron para hablar 2 minutos de por qué habría que ayudar a una empresa familiar y no ayudar a una pyme si fuera chiquita, o no ayudar a una gran empresa si fuera grande. En definitiva, las empresas en general tienen valores como empresas, ¿no es cierto? Que el trabajo, fuente de trabajo, que el crédito, producción de servicios, pago de impuestos, responsabilidad social. ¿Por qué la empresa familiar? Y les voy a dar mi respuesta para que la consideren, después verán. Porque la empresa familiar reúne lo mejor del mundo actual. Reúne a la empresa y reúne a la familia. Y la empresa familiar además traspola los valores de la familia hacia la empresa. Si la familia es un centro de humanidad, es un centro de cuidado, es un centro de interés por los demás, es un centro que forma el amor y forma el aprendizaje. Bueno, yo creo que la empresa familiar, en la medida que las protejamos, que sigan, que crezcan, van haciendo esta demanda que tenemos todos, que es la de humanización del capitalismo. El capitalismo ganó la batalla en buena hora, pero necesita humanizarse. La tecnología necesita humanizarse. Necesitamos, y creo que la empresa familiar pone humanidad en el mercado hoy. Muchas gracias, y con esto vamos a empezar nuestra ronda de preguntas. La tengo primera ronda, hay unos 6 minutos más o menos para contestar. Natalia, si pudieras comentarnos, Natalia,
¿qué iniciativas de políticas públicas viene impulsando en Argentina para promover el desarrollo de la empresa familiar? Y hay una subpregunta sobre el impuesto a la herencia que sabemos que rige en la provincia de Buenos Aires. Natalia. Bueno, nosotros en Argentina, desde el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, realmente desde su fundación en el año 2010, venimos buscando incidir en las políticas públicas, acercándonos como una voz asesora o una voz conocedora de las características propias de la empresa familiar. Eso ha sido un gran avance para conversar con los distintos actores de la sociedad argentina que puedan realmente crear estas políticas públicas. Hemos trabajado mucho con las cámaras de comercio. Actualmente tenemos, por ejemplo, con cámaras de comercio, con CAME, un convenio y hacemos con ellos realmente sensibilización para este tema y ellos muchas veces son la voz legitimada para representar en mesas de decisión, hablar de la empresa familiar. En políticas públicas sí hemos desde el IADEF armado una comisión y esta comisión ha aportado criterio a lo que es propuestas legislativas, propuestas de interés. Una ha sido que se establezca un sistema o se sistematice las estadísticas para recoger información de cuál es la realidad que vive la empresa familiar argentina. Eso está presentado, pero no se avanzó en una resolución todavía. Ahí recuerdo que el IADEF en su momento hizo como una encuesta, ¿no? Porque un tema importante es censarlas para ver cómo trabajar, como primera idea, ¿no es cierto? Nosotros en eso tenemos iniciativas privadas que hemos hecho de distintas muestras. Hemos trabajado con por ejemplo, en la sede regional Bahía Blanca, con el municipio de Bahía Blanca, hemos hecho una recogida de información territorial de esa zona. En Córdoba hemos también contribuido a que eso se hiciera, pero a nivel federal, nacional, aún todavía queda un pendiente y está un proyecto presentado en el Honorable Consejo de Diputados. Después tenemos otro proyecto que es de presentar una política pública respecto de los protocolos que se puedan registrar a nivel en los colegios, en los registros de persona jurídica. Hemos trabajado dos iniciativas en la capital federal, eso ya está vigente, y en Chaco eso ya está vigente. Nos falta que más familias se animen o se comprometan a publicarlos o a registrarlos una vez realizados los procesos. En eso también creo que va a generar un impacto de desarrollo mayor. Pero a mí me gustaría también en este punto hablar de que lo fundamentalmente que nos están también acompañando desde políticas públicas y desde los organismos por ahí más creadores de opinión, es en visibilizar la empresa familiar cuando nos declaran de interés nuestro evento que es de premiación. Tenemos un programa de premios de empresa familiar porque el 5 de octubre hacemos el Día Internacional de la Empresa Familiar y realmente desde los distintos niveles, municipal, provincial, nacional, siempre nos han declarado de interés este espacio y es una manera de llevar a la sociedad la importancia que tiene y la visibilidad que le queremos dar a este tipo de empresas. Bien, ¿y del impuesto a la herencia tenés alguna noticia? Si está en revisión, si... Nosotros hemos conversado respecto de este punto con algunos legisladores de la provincia de Buenos Aires, que es donde se aplica de alguna manera este impuesto, porque en otras provincias no está vigente. La exención que hoy se hace en la provincia de Buenos Aires tiene
hace referencia a unos montos de facturación que es como si al final no hubiera exención porque no tiene practicidad. Y realmente para las familias empresarias es un problema, es una dificultad. Es muchas veces una limitante o una restricción para que planifiquen y para que realmente tomen las medidas de llevar a cabo una planificación, una sucesión ordenada, ¿no? O sea, una buena política para vos sería que este piso se haga más alto, ¿no es cierto? Exactamente. Porque el Más impuesto a la lógico a la herencia, que tiene realidad de muy los buena montos. prensa, el impuesto a la herencia y es igualitativo, en la empresa familiar es inequitativo, ¿no? Bueno, Es Natalia, una... muchas gracias. Terminamos esta pregunta, después vamos a tener otra. Edgar, Dale. ¿cómo estás? Te pedimos si nos Eduardo, qué podés gusto. contar la situación en Colombia. Hay una situación, creo, de construcción de estadística oficial sobre empresa familiar. Bueno, ¿cómo estamos en eso? Bueno, gracias por estar acá con ILAEF, que para nosotros es tan fundamental y lo hemos trabajado con entusiasmo. Realmente el tema de las estadísticas, cuando hablamos en Colombia, la construcción no es una construcción como la que hiciéramos a nivel nacional ahora. Así no hay muy esporádico. Y les confieso acá en este escenario que a veces cuando damos charlas y nos toca citar estadísticas, a mí me pasa un poquito como quien habla de las virtudes terapéuticas del ajo. Es que como que nadie le pide a uno que tenga que probar que el ajo es terapéutico y en el conciencia colectivo el ajo es terapéutico, pero si me dicen muestre la evidencia, no la sé. Y no suele pasar, por ejemplo, cuando invocamos estadísticas de movilidad en las empresas de familia, siempre usamos las mismas estadísticas mundiales y citamos a la misma gente, pero la realidad, y hablamos un poco con Eduardo antes y Lucía, que a veces lo que está haciendo, lo que está muriendo en la sucesión, a lo mejor no en la empresa, sino la propiedad en cabeza de una familia empresaria. Y entonces, ¿qué tanto esas estadísticas, como decimos nosotros, para Dinamarca, sean cercanas para nuestra propia región más del día a día? Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros como un tema nacional? Que los estudios que se han hecho sobre empresas de familia y las estadísticas por las cuales trabajamos tienen mucho que ver con una validación de lo que internacionalmente se hace. Y entonces hay grandes estudios que de forma constante lo hacen, ya sea la Price, o sea también Family Business Network, etcétera. Pero aquí lo que hemos hecho son validaciones de si eso funciona, pero no con una metodología que cualquiera diría responda a un análisis estadístico. Otro tema adicional, aquí quienes más manejaban estudios, las superintendencias de sociedades, también tienen una muestra grande, pero enfocada en quienes son sus vigilados. Luego, el grueso de la compañía mediana, pequeña y micro, pues no está ahí. Entonces vuelve la misma pregunta. Aquello que afecta a la gran empresa es válido en las pequeñas o las realidades culturales, país tan diverso como esto, realmente los temas hacen que la generalización funcione. Y entonces, ¿qué hemos encontrado? Que las entidades como superintendencias, como universidades, como cámaras de comercio, se dedican, partiendo de que lo general ya se da por visto, que las compañías mueren con tales estadísticas, las validan, se han dedicado más bien a temas puntuales que les interesa. Por ejemplo, Superintendencia de Sociedades empieza a no sacar una reglamentación para empresas de familia, sino algunos temas puntuales de conflictos de interés o desarrollan alguna norma donde hay conflictos de interés en miembros de las juntas directivas o directorios que tengan relaciones de parentesco y hacen la anotación, salvo que sean reconocidas como empresas de familia. Entonces, cuando empieza uno a mirar el que sean reconocidas de empresas de familia, empieza uno a decir, ¿y cuál es la familia ahí? Llega, se mete uno en todo el tema y resulta que de pronto la familia termina siendo un grupo humano que a sí mismo se llama familia, independientemente de que haya relaciones de parentesco consanguíneo o de afinidad o filiación. Eso hace que se haya vuelto un lugar común en que las estadísticas
se vuelve más que para solucionar o analizar temas puntuales de transmisión, de participación, de propósito, de sostenibilidad, más que una visión global sobre lo que es la empresa de familia. De hecho, ante esa realidad y tratando de buscar aterrizar mucho más eso para tener elementos sobre los cuales hablar, parte del propósito que le hemos propuesto también en la EF internamente es por qué no empezamos a estandarizar un poco a partir, por supuesto, del concepto de la misma familia, que es una empresa familiar, pero también de validar en nuestras propias regiones, nuestras propias áreas de influencia como ILAEF, preguntas que nos permitan después dar una estadística con técnica, con muestra, con todo el seguimiento que hay que hacer para esa región o para ese país y que nos permitan a su vez en una muestra más global obtener algunas pautas generales de conducta. En eso estamos, es parte del propósito, así ves que la investigación que se está haciendo y se termina haciendo no solamente desde lo particular de las empresas o desde los gremios, y funciona mucho, sino vinculando también a las universidades, a las cámaras de comercio. Le doy un solo dato. Antes, cuando yo renovaba el registro mercantil, debía marcar si yo soy empresa familiar. Entonces, eso nos daba un enorme espectro de quién se reconocía a sí mismo como empresa familiar y me quitaba la discusión. Lo quitaron. Y entonces las estadísticas de quiénes eran empresas familiar se empezaban a quedar. Y nos suele pasar en pymes, que acabamos de terminar un proyecto grande, interinstitucional y gobierno privado, inversionistas, en que muchas empresas con alto potencial innovador no se reconocían como pymes. Y cuando les preguntábamos, esta compañía, ¿con quién trabaja? Pues no, con mi mujer y mis hijos y mi suegro. Y esta compañía la hizo para venderla pronto. No, no, yo quisiera que mis hijos se vinculen. Entonces, sin serlo, actuaban con un tema de trascendencia. Y entonces, la forma en que asumían, cuando hicimos todo el tema, nos tocó decir, veamos un poquito reglas que nos limiten. Eso en forma general quería compartir. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Bueno, vamos con Lucía. Lucía, nos interesa mucho conocer cómo es la situación en Perú y tenemos noticia de un proyecto de ley vinculado a la definición oficial de empresa familiar. Te escuchamos, por favor. Estás muteada en este momento, Lucía. Perdón. Okay. Ante todo, muchas gracias, Natalia, por la invitación. El Instituto de la Familia Empresaria Peruana y la FEP nace en marzo del año pasado. Y uno de nuestros principales proyectos fue elaborar la propuesta de definición de empresa familiar, ¿no? Nosotros nos basamos en la resolución del Parlamento Europeo del año 2015, que recomienda contar con una definición concreta, sencilla, que vincule jurídicamente, ¿no? Entonces, finalmente nuestra propuesta ha sido recogida en un proyecto de ley del congresista Carlos Anderson y está en la Comisión de Economía del Congreso. Nosotros hemos tratado de dimensionar a la empresa familiar y la única estadística que tenemos es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de hace unos buenos años que señala que el 80% de las empresas son familiares y que contribuyen con el 60-70% del. Estas cifras son muy cercanas al promedio en España o en Estados Unidos, pero lamentablemente no están respaldados por datos que sean fiables ni reflejen la realidad humana, ¿no? Entonces, el tema es simple. Si nosotros contamos con una definición oficial, será posible definir la unidad de estudio para recolectar datos. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística Peruano podrá construir información que nos ayude a reconocer el peso de la empresa familiar, conocer su realidad, su problemática y a partir de ello poder construir políticas públicas y de impulsar la acción conjunta del sector privado, ¿no? La verdad que a pesar de la importancia de la empresa familiar, no está en el radar del Estado y menos aún de los empresarios. Hay muchos empresarios. Perdón, Nieves, ¿crees que podrías poner mute?
Bueno, la verdad es que muchos empresarios no se reconocen como propietarios de empresas familiares y como desconocen los intangibles que genera la presencia de la familia en su empresa, que son fuente de ventaja competitiva, los ignoran, ¿no? Y no se preparan para los desafíos que empresa una empresa familiar, que son sucesión, propiedad, cambio generacional. Y sin querer ponen en riesgo el futuro de sus empresas, ¿no? Riqueza que han creado con tanto esfuerzo. El que existe una definición oficial va a poner a la empresa familiar en la mesa de conversación. Ayudará a que se rompa el mito de que la empresa familiar es pequeña, ineficiente, y que el desarrollo del negocio termina cuando la familia sale. Esos son mitos que acá se comparten mucho aún en Perú, ¿no? ¿Te puedo hacer otra pregunta, Lucía? ¿Cuál sería la definición que está propuesta en Perú para empresa familiar? ¿La tenés a mano? ¿La recordás? Sí, claro, la recuerdo. Mira, la definición que ¿El hablamos. modelo español? ¿Cómo es? No, nosotros hemos construido un modelo peruano adaptado a la realidad peruana que tiene 3 elementos, ¿no? Primero, control de la propiedad y del voto por parte de las familias empresarias, la presencia e involucramiento de activo de miembros de la familia en la dirección y gestión, y la vocación de continuidad. A diferencia de la definición europea, nosotros incluimos el componente de continuidad que creemos que es crítico, ¿no? Hace unos días a mí me preguntaron, oye, ¿por qué hay que definir la empresa familiar si que ya está definida lo que es una pequeña y microempresa, ¿no? Desde el 2013 tenemos acá una normativa amplísima para impulsar la formalización y el financiamiento de la MIPE, y la MIPE representa el 99.1% de las empresas formales. Pero la realidad de la MIPE es totalmente distinta a la empresa familiar, ¿no? Por eso a mí me gusta apoyarme cuando me hacen estos comentarios. Yo les digo, me apoyo en la definición del índice EY de las 500 empresas familiares más grandes del mundo, que incluye pues, a monstruos como Walmart, Porsche, LG. Y estas empresas familiares se venden como orgullo como empresas familiares, porque son empresas familiares que tienen desafíos que las han permitido llegar a más allá de su tamaño, más allá de su tamaño. Entonces no estamos hablando de tamaño, estamos hablando de un modelo empresarial, ¿no? Es una definición que va a permitir, si nosotros tenemos esa definición, va a permitir aclarar el Perdóname, concepto. Lucía, ¿este proyecto en qué situación está? ¿Tiene estado parlamentario? ¿Tiene algún dictamen de comisión? ¿Está cerca, lejos? Mira, nosotros tenemos en el Perú una sola cámara congresal y hemos tenido la suerte de que el congresista Carlos Anderson, que es quien ha tomado el proyecto, es un congresista no agrupado a un partido político, pero como es un economista súper reconocido, él integra la Comisión de Economía del Congreso, que es la comisión principal donde se va a ver la definición. Él, recibimos hace unos pocos días que están empezando a activar las comisiones regulares y que él espera sacar el dictamen, porque él está convencido del proyecto de ley. El martes pasado nosotros hicimos un conversatorio sobre el proyecto donde participó el congresista y él dijo cosas muy interesantes. Él dijo, tener una definición oficial permite tener claridad sobre el concepto. Y si no hay claridad de concepto, no se puede medir, ¿no? Y si no se puede medir, no se pueden tener políticas públicas. Y la vocación de continuidad va a ser autodeclarada, me imagino. Sí, sí, por supuesto. Ese fue uno de los temas que surgió en el conversatorio, ¿no? Porque cómo medir la vocación de continuidad, y claro, estamos hablando de un tema subjetivo, ¿no? Entonces, como claro, bien dices tú, la recolección de la metodología es autodeclarada. Nosotros hace 7 años, déjame comentarte, de 7 años hicimos un censo. Trata de redondear, así respetamos los tiempos. Dale, te escucho. Hace 7 años hicimos un censo y una de las preguntas fue la etnia, ¿no? Y cada quien tenía que autodefinirse, ¿no?
Entonces, esa es la apuesta, ¿no? De que como es un tema tan complejo y Claro. el estudio no puede ser cuantitativo, hay un trabajo de del Instituto Español que habla sobre cómo es que es importante autodefinir la, la empresa familiar, porque no hay otra forma de aproximarnos a empresas que tienen una variedad tan compleja. Bueno, muchísimas gracias. Es como la encuesta mundial de la felicidad, que también le preguntan a la gente, no hay otra forma de medirla. Bueno, muy bien, vamos a la segunda ronda, si les parece. Empezamos de nuevo con Natalia y acá nos vamos del ámbito público, vamos al ámbito privado, ¿eh? El sector privado. ¿Qué iniciativas viene impulsando? Esto es como un test a cada organización. ¿Qué iniciativas viene impulsando desde el IADEF, Argentina, con el sector privado para promover la cultura de la empresa familiar? Natalia, ¿qué nos contás de esto? Bueno, nosotros venimos desarrollando iniciativas, yo creo que son muchas veces del tercer sector, del sector privado, y de muchos individuos que también de empresas privadas que lo promueven, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría solamente traer este ejemplo. Venimos desarrollando, este año todavía no lo hemos empezado, pero en el 22-23 hemos hecho con la Secretaría PYME, que es del Ministerio de la Producción de la Nación, con alcance federal, hemos hecho un ciclo de encuentros webinars en el cual impactamos en más de 3.000 personas, con lo cual ese es un punto que desde lo público nos están dando un canal de visibilidad y de difusión y de llegada para que se entienda muchas de las temáticas vertebrales de esta disciplina y de este segmento. Con las cámaras de comercio, ahora en el mes de mayo vamos a abrir un programa ejecutivo que se compone de 5 encuentros muy breves, pero destinados a las familias empresarias, que eso va a llegar también a un número importante de destinatarios, porque lo promueven más de 2.500 cámaras que conforman CAME, ¿no? En todo el país. Cámaras de distintos sectores, de distintos tamaños. Entonces, después con las universidades, para nosotros las universidades son unos aliados muy importantes, porque ya tenemos más de 40 convenios firmados con distintas universidades del país, algunas públicas, otras privadas. A veces ingresamos por la vía de la extensión universitaria, que son capacitaciones para la sociedad. A veces ingresamos por la vía de posgrado, donde damos programas de posgrado o dentro de las cátedras o de las materias transversales a las distintas carreras. Las universidades para nosotros son importantísimas. Hoy tenemos un programa en marcha, pero después todos los años se activan 6 programas. Con los medios, me parece que también nosotros tenemos mucha llegada con radio, con diarios, con blogs. Eso también nos ayuda muchísimo en impulsar y en poner en agenda de la sociedad la temática de empresa familiar, que siga. Te consulto aunque lo sé. ¿Hay programas radiales dedicados a empresa familiar? ¿Hay carreras universitarias dedicadas a empresa familiar? ¿Qué nos puedes contar de esto? Tenemos programas radiales. Hoy está activo uno en Córdoba y uno en Ecuador, en Guayaquil, con el ILAEF, a través de la LIEF, que son específicos y con periodicidad semanal o quincenal de presencia. Tenemos programas de diplomaturas de empresa familiar, una que se está abriendo en la Universidad Nacional del Litoral, otra que está activa y se está cerrando. Mañana se hace en la entrega de proyectos acá en la Universidad Atlántida de Mar del Plata. O sea, me parece que tenemos otra que se va a abrir en la EAN, que es la Escuela Argentina de Negocios. Tenemos pronto a abrir un ciclo de testimonios de los empresarios en la UADE, que es la Universidad de Buenos Aires, está en Buenos Aires. Entonces tenemos mucho de esto, tenemos algo que vos fuiste precursor y cuando te presenté lo mencioné, ¿no? Nosotros hemos hecho ya 7 obras colectivas, ahora vamos por la 8ª. El tema de este año va a ser el manejo del poder y el dinero en la empresa familiar. Nuestras obras colectivas realmente tienen mucho impacto, mucha llegada.
porque no solamente van destinadas al ámbito de las familias empresarias, sino también al de los profesionales, y estamos presentes en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en la biblioteca propia que tiene el IADEF de espacio físico, obsequiamos estos libros en alguna de las bibliotecas donde tenemos convenio, llegamos con eso y nos parece que es importantísimo. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, cambio ahora del país, me voy con Edgar a Colombia. Contanos, Edgar, ¿cuál es la situación del ICOEF y su relación con la academia hoy? Muchas gracias por el tema, porque podemos contar un poco lo que ha sido la bandera. En ICOEF llevamos 4 años, 5 años ya vamos a completar. Y nos agrupamos un número de consultores que teníamos por muchos años para invitar a otros a que arrancaran en el tema. Y nos dimos cuenta que una de las fallas es no existe una cátedra de empresa familiar, mucho menos no hay profesores para ellos, siempre somos los mismos. Y entonces dijimos, esto hay que ir a las regiones, porque no todo el mundo estudia en las grandes capitales. Y definimos un programa que lo hemos estado trabajando, ofreciéndolo a todas las universidades, especialmente en ciudades intermedias y mucho más pequeñas, que se llama la Cátedra de Empresa Familiar, donde nosotros hacemos las primeras clases, pero al mismo tiempo formamos a los profesores de la universidad para que continúen la clase. Es la única manera en que podamos, aunque por virtualidad se podría, hemos sentido que con esa propuesta llegamos a las universidades, promovemos el tema, la discusión académica y la investigación. Eso juega con la pregunta anterior. Nosotros queremos llegar a las regiones porque ahí hay una realidad familiar que vale la pena investigar, pero al mismo tiempo formar profesores de la región, de la universidad, que a su vez lideren la investigación. Esto nos ha funcionado, creemos que puede ser, ha habido muy buena respuesta. Y adicionalmente a ello, estamos tratando con cámaras de comercio profesionalizar el oficio del consultor, aun cuando parezca curioso a esta altura de la vida, aún hay que hacerlo. Y resulta que hay mucha gente que puede ser un consultor, pero por pedazos, como decimos nosotros paracaidistas. ¿Qué haces? Soy consultor porque es que estoy desempleado y mientras me empleo soy consultor. No, no. Entonces estamos trabajando con alguien que lideró con Cámara de Comercio de Bogotá muchos años en la formación de consultores, independientemente de qué se dediquen, para que se gradúen como consultores, ya sea en temas financieros, en temas de estrategia, etcétera. Eso va a ir unido al mismo tiempo para que esas universidades, especialmente de los más populares, empiecen a crear la cátedra de empresas de familia, pero adicionalmente a formar profesores y consultores como profesionales, independientemente que se dediquen o no a la empresa familiar. Estamos esperanzados en el tema, todo eso sumado. Una pregunta, Edgar. Dame la bibliografía. Yo cuando fui a Madrid a Marcial Pons, en el año, creo que era 2004, me impresionó la bibliografía de empresa familiar y la colombiana de aquella época. Contame hoy cómo está la producción bibliográfica o si ustedes del instituto están promoviendo algo de eso. De hecho, cuando yo voy a Buenos Aires, me vengo triste de la poca producción bibliográfica que hacemos nosotros acá. Y creo que, porque muchos de los que estamos escribiendo ni siquiera hemos terminado las obras, por una razón, y lo digo en lo personal, por Mónica Restrepo, que está aquí presente, arrancamos a escribir el libro que actualizar el nuestro de hace 20 años, 5 años. Y nos dimos cuenta que íbamos a volver a decir lo mismo. Y no tenía seguido volver a repetir la misma estadística de Europa e incluir la propia. Entonces empezamos a mirar algo que lo aprendimos también con ustedes, es, oiga, digamos a la gente lo que quiere oír. Son preguntas concretas, situaciones concretas que lleguen no para la academia, sino para el destinatario final. Y de hecho terminamos rehaciendo el libro más pensando en los miembros de la familia que lo irían a leer y les resulten útil la experiencia ya en estos 30 años trabajando con empresas de familia. Y siento que la producción, aún me parece poca, se está enfocando mucho a temas puntuales, gobierno corporativo en empresas de familia, selección de directivos en empresas de familia, participación de la mujer, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo que estamos bastante retrasados. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, paso a Luchi a la última pregunta de la ronda, después pasamos a debate o preguntas de asistentes.
Bueno, nos interesa saber cómo está el ILAFEP ahí en Perú y qué estrategia está teniendo, armando para impulsar la empresa familiar en tu país. Bueno, la AFEP en este primer año ha construido su estrategia, empezando con la definición oficial. Ese es el centro para poder impulsar nuestras actividades de capacitación, de difusión, de investigación, ¿no? Pero lo que nosotros buscamos es que todas nuestras estrategias, nuestras actividades, busquen abordar los 3 desafíos de las empresas familiares, ¿no? El tema de la sucesión, el tema del gobierno y del cambio generacional. Y nosotros siempre nos buscamos apoyar en un estudio del año 2003 que lo elaboraron sobre las grandes empresas familiares listadas en los Estados Unidos. Empresas familiares y no familiares que para poder estar en esas bolsas tienen que tener requisitos extremos de gobierno corporativo. Entonces, ese estudio concluyó que la empresa familiar era más rentable que las no familiares, y estudios posteriores que se hicieron llegaron a las mismas conclusiones y enseñaron que las empresas familiares no solamente superan en rentabilidad, sino en valor para el accionista, en confianza, en retención de talento, en menor costo de endeudamiento, son más resilientes a largo plazo. Entonces, cuando nosotros les hablamos sobre esta evidencia empírica indiscutible, porque son estudios serios, nosotros lo que buscamos es que las familias entiendan, las familias empresarias entiendan que hay un gran espacio para que ellos puedan avanzar en esos caminos, ¿no? Y nosotros abordamos este compartir de conocimiento en tres espacios, es transversal. Nosotros nos dirigimos a los 3 tamaños de empresas familiares, porque cada tamaño tiene sus propios desafíos. ¿Y cómo llegamos entonces a las 3.400.000 empresas que existen en el Perú, ¿no? En alianza con las escuelas de pregrado de las universidades, nosotros estamos llegando a los hijos de empresarios, a emprendedores o futuros emprendedores. Organizamos, por ejemplo, webinars mensuales con una universidad muy importante de Arequipa, de la provincia de Arequipa, y también estamos trabajando con gremios empresariales vinculados a los segmentos de pequeñas y medianas empresas, ¿no? En cuanto a los emprendedores, estamos haciendo lo mismo, buscando que cada quien reciba lo que necesita para poder impulsar sus negocios. En unos minutos, a las 10, empieza un webinar con el Centro de Desarrollo Empresarial del Banco de Desarrollo Peruano, COFIDE, ¿no? Y nosotros quisiéramos replicar todas estas actividades con otras instituciones financieras que llevan programas de capacitación a sus deudores, pero qué valiosos, y encima lo complementan con capacitación sobre cómo poder fortalecer sus empresas familiares, porque qué banco no va a querer tener a un cliente que tiene un compromiso de rentabilizarse, de ser una empresa fortalecida para pasarla a los hijos y a los nietos, o sea, un deudor a largo plazo. Este mes también estamos organizando un webinar dirigido a 3.000 exportadores de la Comisión Nacional de Exportación y Turismo. Este es la única entidad del gobierno que ha venido impulsando a la empresa familiar. El año pasado, por ejemplo, financiaron el estudio del protocolo para 60 empresas seleccionadas. Otro gran nicho al que nosotros nos dirigimos es en las medianas y grandes empresas peruanas, que en el caso de Perú son 20.000 empresas formales, medianas grandes. ¿Cómo llegamos a ellos? Nosotros estamos aliando con las escuelas de posgrado de las universidades y de las escuelas de negocio para llegar con temas de interés de estas grandes empresas, llegar a los propietarios, a los directores, a los miembros de las juntas consultivas, del consejo de administración, como se le llame, llegar a los profesionales que trabajan con estas empresas, porque queremos que todos se involucren, porque parece increíble, en las escuelas de negocio, el modelo que se enseña es de herramientas que sirven a empresas no familiares. La empresa familiar no es vista dentro de la currícula, entonces estamos incorporando, es un trabajo largo, nosotros apenas tenemos un año, ¿no? Y complementamos estos temas con capacitación continua a través de conversatorios que son abiertos, libres, los grabamos en internet, y que cuentan con la participación de consultores internacionales, ¿no? Lo que buscamos es que esa experiencia de países que están más desarrollados en tema de empresa familiar sea conocida y compartida por todos, ¿no?
Eso nos ha ayudado muchísimo. Y en una segunda etapa, el próximo año ya tenemos nuestro objetivo de entrar a lo que es investigación, hacerlo en la mano de la universidad y del sector privado, de las grandes corporaciones, que además tienen un rol, ¿no? Aquí me comentaba el director del Centro de Familias Empresarias de una universidad, de la Universidad de Piura. Ellos en algún momento trabajaron con las empresas, una empresa corporativa preocupada cómo impulsar a sus proveedores, ¿no? Replicando quizás lo que hacen en España, las grandes familias que financian proyectos con las escuelas de negocio, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, Eduardo, es unir a todos los actores del sistema en promover la empresa familiar. Es un desafío y yo no quisiera dejar de destacar en este desafío el apoyo que hemos recibido del IDAEF y de todos sus asociados, ¿no? Eso sería lo que te Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, terminaríamos entonces la parte conversatorio con los panelistas y abriríamos ahora un espacio para que los presentes nos vayan, bueno, haciendo alguna pregunta o contando alguna inquietud o algún punto de vista o algún aporte. Bueno, lo veo a Sergio Parra, que seguramente nos quiere comentar algo, Sergio. Gracias, Eduardo, y gracias a todo el panel. Lo felicito. En verdad que esta iniciativa la aplaudo infinitamente. Es una manera de mantener digamos, a los capítulos conectados y que cada día se involucren más personas que están en este mundo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, 1000 veces, ¿no? Es decir, la empresa familiar reúne lo mejor del mundo hoy en día. Y esos valores familiares se convierten en cultura empresarial, ¿no? Y yo siento desde los Estados Unidos, desde Miami, el mundo latinoamericano, cuando se habla de grupos económicos, realmente son empresas familiares en su mayoría. Y lo que siempre hemos hablado, hay que tener un acompañamiento, hay que tener un consentimiento, porque en la medida que se entienda el rol que tiene dentro de nuestros países como a nivel global, la importancia de cumplir todos estos retos, tanto en la sucesión patrimonial, económica, accionaria, como la sucesión de la gestión, el nuevo liderazgo, pues así será el éxito que tendrá en su trascendencia, ¿no? Yo felicito a los expositores y también felicito a Argentina, que yo siento que en Latinoamérica, junto con Perú, son los que llevan la vanguardia y digamos, la bandera de hacer el impacto a las políticas públicas, de reconocer y de consentir a la empresa familiar, como diferenciarla de la empresa privada, pero ojo, esto es empresa privada familiar, con la cual hay que tener guantes de seda, tratarla con más cariño, darle, por supuesto, todo el apoyo, porque en gran medida el tejido empresarial depende de ella, ¿no? Así que simplemente felicitarlos y saludarte siempre, Eduardo. Es un placer y un honor compartir contigo cualquier actividad. Igualmente, gracias. Bueno, lo veo a Marcelo David, no sé si está real o imaginario. Marcelo, no sé si estás para hacernos algún comentario. Está real y está imaginario, las dos cosas. Nos digas cómo andan. Primero, siempre y para no ser reiterativo, me parece que esto de generar un poco, primero intercambiar experiencias entre países me parece muy significativo y tal vez hasta nos invite a pensar por qué no podemos empezar a pretender normas, después que superemos las nacionales, supranacionales de empresa familiar. ¿Por qué el Mercosur no pudiese tener un capítulo especial de empresa familiar? ¿Por qué no podemos empezar a tratar de concordar y unificar criterios en la medida de lo posible, independientemente de la idiosincrasia o cultura de cada país, ¿no? Pero me parece que visibilizar, enseñar, compartir experiencias y poder de alguna forma impregnar este virus de la empresa familiar en un sentido positivo, creo que es muy necesario para muchas profesiones y ni que hablar para los consultores de empresa familiar, con lo cual, Eduardo, me parece que esto y Natalia es muy, pero muy productivo. Muchas gracias. Bueno, en este interrogatorio veo Carolina Merino que tiene una foto, a lo mejor está más presente que otras pantallas. No sé, Carolina, si nos querés comentar algo. Carolina está desde Ecuador, desde Quito, con los temas de luz y de conectividad, de falta de luz se conecta igual. Ahí Bien, está, Caro. ahí se conectó. Sí, Muy bien, gracias. Carolina.
Hola, bueno, saludarte. igual, hola Eduardo, Natalia y a todos, bueno, desde que estuve en Argentina, qué gusto verles, aunque sea por pantalla. Me parece súper interesante y creo que todo lo que se puede hacer en los países latinoamericanos es mucho. ¿Qué me quedo como reflexión de todo lo que he escuchado? Tuve la oportunidad también de escuchar la semana pasada a Lucía y, bueno, a Natalia, que estuvieron hablando sobre el tema de Perú. Creo que en Ecuador también hay mucho por trabajar. Yo he tratado un poco de investigar información que hay aquí en las entidades gubernamentales y lamentablemente no hay mucho del tema, con lo cual se vuelve más difícil el hecho de poder aplicar a políticas públicas porque el concepto de empresa familiar no es algo muy común dentro de las empresas y más aún dentro de la sociedad en general. Entonces, creo que uno de estos temas que, como ustedes la han venido trabajando en Argentina, creo que todos los países de Latinoamérica se lo debe hacer, paso a paso, obviamente, pero sí siento que algunos países de Latinoamérica estamos más atrasados que otros. Y esta red que la están haciendo ustedes lideradas por Argentina, creo que es fundamental para poder igualarnos de cierta manera y sobre todo dar ese servicio a las empresas familiares y a las familias empresarias en el tema de cómo debo hacer y qué debo conocer de las empresas familiares. Entonces, el trabajo que lo podamos hacer de forma conjunta creo que va a ser muy importante para el desarrollo de nuestras regiones, sobre todo en algunos países que estamos más complicados que en otros. Y la ayuda, el compartir, por ejemplo, información, metodologías, creo que nos va a servir de gran manera. Y felicito justamente estos espacios que se den para poder justamente tener esta información y poderle transmitir a las personas que lo necesitan en nuestros países, ¿no? Eso es mi parte y un gusto verlos a la distancia. Muchas gracias, Carolina. No sé, Nieves Granata, si nos quiere hacer algún comentario. Esto estamos pasando listas más o menos como en la escuela, pero bueno, si podemos comentar, siempre es lindo escuchar todas las voces, si están disponibles, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede. Nieves. Ahí está, no. Creo que está conectándose. Está conectándose. No. Bueno, mientras Eduardo, Nieves, a mí me yo gustaría, quiero hacer una pregunta. Sí. Me gustaría mencionar, porque me gustó, levanto algo que abrió Edgar, que también es una iniciativa que estamos haciendo en Argentina y que creo que se va a ir replicando en varios de los capítulos que tenemos en el ILAEP, es que realmente institucionalmente nos debemos servir a las familias empresarias, lo que también nos corresponde como una institución con responsabilidad social es que si nosotros despertamos en el segmento de las familias empresarias la conciencia de que, o hacerles el llamado a la acción de que implementen buenas prácticas de gestión de la relación entre la familia y la empresa, también es una responsabilidad nuestra que cuando esas familias buscan a los profesionales que les necesiten acompañar, porque a veces la subjetividad, la modalidad de relación y de conocimiento no les es suficiente para transformarse o para hacer mejoras, buscan a los profesionales, que esos profesionales para acompañar, para intervenir, para operar con las familias empresarias que son muy complejas en esto de entender a la familia, a la empresa y a la propiedad, requiere que el profesional de consultor o el profesional mediador especializado en empresa familiar sea realmente una persona con unos códigos éticos determinados, trabajados, con trayectoria y con un marco de conocimiento y de metodología muy importante. Y eso realmente para nosotros, no solamente desde Argentina, que tenemos nuestros registros con estos profesionales y estamos haciendo un gran trabajo, sino para todos los capítulos del ILAEP, consideramos que es algo también muy importante de tomar este compromiso de responsabilidad profesional para que esto se desarrolle
en una virtuosa, de manera virtuosa, ¿no? Realmente queremos acompañar a las familias, queremos que el ecosistema realmente también se una para fortalecer a las empresas familiares, y un actor importante del ecosistema son los profesionales en sus distintas disciplinas y los consejos o colegios profesionales que también les agrupan. Entonces, en esto también me parecía un punto importante para tomar, y quiero, si me permitís, Lucía, compartir pantalla y me dan un minutito más. Quiero compartirles que en el ILAEF estamos muy activos también en desarrollar iniciativas. Próximamente, en el mes de junio, vamos a desarrollar un congreso en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, en el Parque Histórico. Vamos a, durante 2 días, el 25 y el 26 de junio. No sé, Lucía, si puedes compartir o no. Para no la quiere compartir, Lucía. No, lo que pasa es que si yo comparto, me da miedo perder la grabación, ya me pasó una vez. Y aquí este registro de esta mañana maravillosa no la podemos perder. Mil disculpas. Dale, ok, no te preocupes. Bueno, nosotros estamos organizando un congreso que se llama Family & Co, que busca desarrollar varias temáticas entre la gestión patrimonial, los valores o cómo generar realmente un trabajo de vinculación de los familiares en tanto accionistas actuales y futuros. Tenemos conferencistas de varios países que van a estar formando parte de este congreso. Realmente convocamos a que ustedes y a través de ustedes podamos dar a conocer este congreso. Y yo justamente hoy hablaba con Erwin Ronquillo, que es está en la organización, y decía, porque entendiendo y realmente estando empatizando con la situación que está viviendo la sociedad del Ecuador, me parece que desde nuestro Instituto Latinoamericano, estar presentes ahí es una manera de no solamente de contener, sino de alentar, de realmente darle a la sociedad familiar, empresarial ecuatoriana, decirles, no bajen los brazos, tienen que realmente hacer foco en el proyecto de largo plazo que tienen, revalorizar el legado y la historia que traen y impulsarse para adelante, ¿no? Entonces, que este congreso se realice en Ecuador, el próximo del ILAEF, para nosotros tiene mucho sentido. Próximamente, en noviembre, tenemos el 12 y 13 de noviembre, el tercer encuentro, que es el tercer congreso de Family Office, específicamente enfocado en Family Office en Miami. Así que también alentar a que nos unamos para disfrutar y para hacer que este ciclo, que ya viene en su tercera edición del Congreso en Miami, sea un éxito, y lo lidera nuestro colega Sergio Parra. Así que enhorabuena por hacer eso posible. Y bueno, nada, quería también... está muy bueno. Sí, perdón. Por último, decirles que el próximo webinar en el que nos volvemos a encontrar es el 23 de mayo. El 23 de mayo vamos a estar hablando de los avances en materia de buen gobierno en las empresas familiares con una perspectiva latinoamericana, con invitados expositores de 3 países de la región para hablar de gobierno de empresa y de gobierno de familia. Gracias, Nati. La tengo a Nieves, ya en línea. Nieves, si nos querés hacer algún comentario, con todo gusto te escuchamos. No, simplemente saludarlos y felicitarlos por la iniciativa permanente que desde que los que seguimos no hace tanto, bueno, hace ya unos años a Yadel y a ILAEF, es llamativo como todo el tiempo están buscando, y eso tiene mucho mérito. Así que simplemente saludar desde Mendoza. Muchas gracias. Yo les quería proponer ahora en estos minutos, ya que tenemos cráneos latinoamericanos juntos, ¿cómo estamos preparándonos nosotros en nuestra consultoría, en nuestras clases, en nuestras publicaciones, respecto de estos cambios, o cómo los está recibiendo cada país? Vos fíjate que tenemos por lo menos 4 cambios que impactan en la empresa familiar. Uno es un cambio cultural. La posmodernidad hace que los jóvenes ya sean más individualistas, más libres, y que esa mochila que todos traíamos, de que el mandato del padre, seguir la empresa, papá quiere, el abuelo quiere, se lo impongo a mi hijo,
esto parecería estarse flexibilizando, ¿no es cierto? O sea, el joven lo que quiere es agarrar una computadora e irse a dar vueltas por el mundo. También la tecnología, la transformación digital de las empresas ha llevado a algunos cambios internos de poder. Antes los jóvenes entraban para darles un puestito y para que aprendan, y resulta que ahora las generaciones jóvenes son las que enseñan a las generaciones grandes a transformarse al mundo digital. Esto también modifica las relaciones internas. En tercer lugar, la revolución del género. O sea, antes la mujer en las empresas tradicionales familiares tenía un rol, si se quiere, secundario. Hoy la mujer pide un rol, pide, exige y se lo toma un rol más de igualitario. Esto también puede repercutir. Y finalmente, un tema caro a mis estudios, la longevidad. Antes la gente se retiraba, el fundador de la empresa familiar, y se iba a la casa a ver televisión y cuidar nietos. Hoy estos 20, 30 años más de vida que todos tenemos con salud, por la revolución de la longevidad, bueno, replantea este rol del fundador que a lo mejor en vez de irse, quiere eventualmente quedarse en otro rol, en salir de la primera trinchera, pero quedarse en otra función. Y bueno, estos 4 cambios me interesaría proponerlos en estos minutos para ver si realmente en los diversos países latinoamericanos se perciben, han llegado, o si todavía esto nos podemos manejar con nuestro esquema de familia tradicional, ¿no? Bueno, me gustaría alguna opinión al respecto. Eduardo, yo quería robarte unos minutitos antes. Tú hiciste una primera pregunta sobre políticas públicas. Nosotros también nos las hemos hecho en la SEP para saber, oye, una vez que tengamos definición, ¿qué implica tocar la puerta del sector público, ¿no? Y nosotros nos basamos en la resolución europea del 2015, que después de 9 años de estudios sobre la realidad en la región, identificaron una serie de problemas, ¿no? De ahí nosotros nos hemos recogido 3, porque la principal recomendación, el principal diagnóstico que ellos encontraron es que hay un gran desconocimiento fuera de las grandes ciudades que lleva a que muchas empresas, sobre todo en las zonas rurales, no tengan esos hijos porque se van a la capital. Entonces, ¿cómo el tema de la capacitación? Ellos abordan en la propuesta que hace la resolución europea el rol de los ministerios de educación en invertir en educación e incluir en las currículas la importancia de la empresa familiar, para que desde chicos entiendan que hay un espacio que evidentemente cada familia tiene que construir, pero hay que trabajar en eso. Otra política pública que ellos hablan es que calculan que cada año 450.000 empresas que pasan de mano en mano, de generación en generación, perdón, de esas 1/3 quiebran por falta de sucesión. Entonces, también el Estado asume a través de sus ministerios actividades nuevamente de formación para hacer estos talleres gratuitos entre los sectores, pero que hay inversión del Estado en apoyar a que este problema de la sucesión se maneje de manera adecuada. Y tercero, el tema de los impuestos, el tema del impuesto a la herencia. Nosotros acá en Perú, desde el 79, no tenemos impuesto a la herencia. Pero en los últimos años, con el cambio del gobierno de corte marxista que tenemos, han habido varias iniciativas de gravar la riqueza, de gravar la herencia, ¿no? O sea, nosotros estamos conscientes que una vez que haya la definición y haya conciencia que estamos hablando de empresas familiares de muchísimo tamaño y sobre todo que es un impuesto confiscatorio, esto se vaya a volver al cajón, ¿no? Entonces, tú mencionas en las políticas públicas, esas son las que nosotros tenemos pendientes desde el ICAFE. Claro, no, estaría bueno que el impuesto a la herencia, que parece muy equitativo, tenga la excepción de la empresa familiar, ¿no? Porque digamos, el heredero de 60 que recibe las acciones del padre de 80, en realidad contribuyó muchísimo a ese valor, no es algo que le viene regalado y que hay un impuesto, sino que es como autogenerado. Bien, Edgar había querido intervenir, te escuchamos.
Sí, estaba analizando también el comentario que estábamos haciendo ahí en el chat sobre cómo motivar a las nuevas generaciones a participar. De hecho, cuando nosotros vemos que ya la gente joven, la que está al mando, así ya aún figuren los fundadores al frente, sí estamos sintiendo, y algo que mencionabas también, es que en la medida en que se comparta un propósito, es más fácil esa vinculación, independientemente del rol en el cual se quiera jugar. ¿Qué hemos buscado? Oiga, no necesariamente yo soy miembro de una empresa de familia y tengo que trabajar ahí o ser parte del directorio, pero sí puedo asumir un rol porque comparte el propósito de mi familia. Esa ha sido una forma en que de forma transversal se puede llegar mucho más a la familia y no que lo vean, quédense los que van a trabajar y los demás vendamos o nos dedicamos a otra cosa. Creo que la parte pedagógica juega desde ahí, Eduardo, y comparto lo que tú nos dices también en el chat. La motivación surge casi que desde pequeños, pero también viendo que ese sueño del papá también pueda ser el mío y no que el sueño del papá se vuelva mi pesadilla. Sí, acá escriben en el chat el tema motivacional, ¿no es cierto? No sé si fuiste vos, Natalia. Sí, Sí, señor. A mí me parece que fundamentalmente por parte nuestra, como asumiendo una responsabilidad institucional y los profesionales que la conformamos, tenemos que realmente impulsar mucho mejoras en lo que es la comunicación que se presta entre las familias y que se sistematice esa comunicación o esos espacios para que ésta se pueda dar de manera también asertiva, ¿no? Por eso enriquecer la intergeneracionalidad es un desafío, tanto por la longevidad que vos citabas como por captar los intereses y leer, ¿no? Y dar una nueva lectura e interpretación de lo que quieren las generaciones jóvenes, ¿no? Me parece que muchas veces, a veces se genera el prejuicio de que están muy distantes y yo creo que en realidad hay valores que perduran, que son la pertenencia, la confianza, el amor, ¿no? El hacer bien las cosas, la exigencia, ¿no? Entonces me parece que hay cosas que habría que ver cómo se llevan después en paradigmas y en acciones, pero que de raíz pueden ser muy conciliadas. Y después hay algo que vos citabas de la mujer y que me parece que también nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, por lo menos lo cito en la mirada que tenemos en cuando diseñamos las iniciativas y los programas, realmente de trabajar muy alineados con los ODS, con todos los ODS, pero fundamentalmente con lo que hace al trabajo, al cuidado del medio ambiente y a la equidad de la mujer. Y cuando digo la equidad de la mujer, yo creo que se ha ganado muchísimo terreno en la mujer, en la gestión, en los trabajos, en las posiciones dentro de la empresa de trabajo. Se ha ganado muchísimo, o por lo menos todavía queda, pero se ha hecho un avance en la mujer en la dirección, la mujer consejera, la mujer directiva, la mujer en posiciones de mesas de decisión importantes para el ámbito empresarial, pero nos queda muchísimo, muchísimo por trabajar de la mujer en la propiedad. La mujer propietaria todavía realmente tiene que tener muchísimo más claridad de su rol y autonomía para su toma de decisiones, y muchas veces en el ámbito de familia empresaria, del ser socia con papá o con hermanos o con primos o con tíos, todavía no ha logrado el desarrollo que realmente, como los hombres, se ha promovido. Así que bueno, esa es solo mi opinión. Gracias, Natalia. No sé, Colombia, Perú, cómo estamos con el tema de las mujeres en la empresa familiar. Si seguimos con un criterio muy tradicional o ha habido algún progreso. En Colombia ha habido mucho. Perdón, sí. Acá en Perú hay varios estudios que hace una consultora muy reconocida todos los años sobre la realidad de la mujer y sobre los estereotipos de las mujeres en las empresas. Y los índices, no los recuerdo ahora, son bastante altos porque todavía hay el prejuicio sobre la mujer en posiciones gerenciales, la carga de la familia que limita su desempeño, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros desde el ILAFEP, nosotros somos todavía somos un grupo pequeño, somos 26
profesionales de diversas actividades, todos vienen de entidades muy reconocidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a dos señoras que son especialistas en transformación digital, han trabajado en grandes bancos, y ellas trabajan son miembros de una asociación de Women CEO, Women in Boards, ¿no? Y ellas nos nutren a nosotros con todas esas miradas de hacia dónde van estas nuevas generaciones para impulsar a las mujeres, empoderarlas, pero también al entender del rol nuestro de impulsar la empresa familiar, y que la mujer, como bien dice Nati, tiene que verse como una propietaria, y que es lamentable que los planes de planificación sucesoria no las incluyan, ¿no? O las incluyen con unas posiciones muy pequeñas, obviamente respetando la cuota que les corresponde, ¿no? Pero son los padres que invisibilizan a las hijas, o los hermanos que invisibilizan. Hay desde varios frentes, ¿no? Dentro de esta colectividad de profesionales que buscamos crear conciencia e impulsar a que la mujer se sienta, se vea como una líder profesional, accionista, ¿no? Pero sobre todo en las consultorías que nosotros hacemos, siempre buscamos la participación activa de la mayor cantidad de miembros. Por ejemplo, mi consultora trabaja con empresas mediano grandes, y nosotros impulsamos que trabajen todas, y sobre todo las mujeres, ¿no? Porque las mujeres son centrales. Hay estudios, los estudios de Perú hablan sobre todo de que las mujeres en números, ¿no? Las mujeres no se sienten, y ese es el gran problema, ¿no? No solo es un problema del hombre, sino de que la mujer no se siente empoderada, no siente que puede hablar. Y ahí es entrar el rol de todas nosotras, las mujeres, que estamos conversando y liderando, para que vean pues que hay un camino que pueden replicar, y en el que nosotras somos mentoras, ¿no? Así que sí es un tema crítico, porque no hay nada más triste que escuchar a una heredera que te diga, bueno, la plata la maneja mi esposo, porque yo no sé nada de eso, ¿no? Así que es un desafío en nuestros países aún. Es un desafío grande. Gracias, Lucía. No sé, Edgar, si nos querés comentar sobre esto algo. Y yo sí quisiera dar una versión un poquito distinta. Primero, por la llegada desde hace tantos años de las mujeres a las universidades, que son mayoría. Eso hace también una transformación dentro de su propia organización y en su propia familias empresarias, pero también porque el liderazgo femenino es muy fuerte y también lo promueve. Entonces, por ejemplo, un movimiento del 30% en juntas directivas o directorios, como se llama acá, que ya lleva muchos años y ha generado una red enorme, pero también no solamente de ayuda. ¿Tienen ustedes ¿tienen una normativa de cupo en junta directiva? Voy para allá. Entonces, primero surgió como una iniciativa privada de llegar al 30%. Hoy ya se tramita una norma para que el 30% se vuelva obligatorio, pero se arrancó desde lo fáctico hasta llegar a lo jurídico. Y precisamente, gran parte hoy sucede que hay compañías donde la oferta de mujeres que se puede contratar es muy alta, y en otras donde no se hace. Entonces, la idea es ir formando también directivas para responder, no por género, y ahí quiero ser claro, sino porque además del género hay las competencias necesarias, y no como que me pusieron ahí para cumplir un requisito, no. Aquí se tiene un nivel muy, muy alto y en formación. Muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario más que quieran hacer, y si no, vamos terminando. ¿Alguno de los presentes? Yo fundamentalmente agradecer a todos, y nada, y vernos nuevamente el 23 de mayo para seguir con otras temáticas. Bueno, vamos cerrando entonces. Felicito a todos por la iniciativa, la participación, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.